Hasta ahora hemos visto tres leyes de los gases y si no lo has hecho, entonces puedes ver los videos anteriores de esta lista de reproducción que analizan la relación entre dos de las tres variables que definen el estado de un gas, ¿verdad? El estado de un gas está definido por tres variables: presión, volumen y temperatura. En esas tres leyes fuimos viendo por pares las relaciones entre las variables, es decir, voy a poner aquí un resumen de las leyes que hemos visto. Hemos visto la ley de Boyle, que indica la relación entre la presión y el volumen de un gas, y esta ley se va a cumplir siempre y cuando la tercera propiedad, la que no está incluida en esa ley, la temperatura, permanezca constante. Entonces esta ley es válida cuando la temperatura es constante, ¿no? O sea, mejor ponerle temperatura constante. La segunda ley analiza la relación entre el volumen y la temperatura, y esta ley se cumple cuando la tercera variable, que no está incluida, es decir, la presión, es constante. Esta ley se produce para procesos en los que la presión es constante. Después vamos a ver que incluso estos procesos reciben nombres especiales, ¿verdad? Y finalmente esta ley, la ley de Gay-Lussac, se cumple cuando el volumen permanece constante. Sí, sin embargo, pues en la realidad a veces eh, es imposible controlar que alguna de las variables permanezca constante, es decir, a veces las tres propiedades varían. Entonces necesitamos una ley más, digamos, completa o que englobe a estas tres leyes. O viéndolo desde otro punto de vista, el paso lógico, una vez que se establecieron estas leyes, estas tres leyes, era encontrar una ley general, ¿sí? Que las englobara las tres. Es decir, una ley que cuando la temperatura sea constante nos conduzca directamente a la ley de Boyle, que cuando la presión sea constante nos conduzca o de ahí se derive la ley de Charles, y a su vez que cuando el volumen sea constante, en ese caso esa ley se reduzca a la ley de Gay-Lussac, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama esa ley? Esa ley que engloba las tres variables, la ley general de los gases, ¿verdad? Y ese es el tema que vamos a ver a continuación, que ya prácticamente pues, lo tenemos hecho. Analizando las tres fórmulas que tenemos, ¿cómo será una fórmula que englobe a las tres? Y esto es casi por observación, ¿verdad? Entonces tú ves las tres leyes y puedes ponerle pausa y escribir lo que tú creerías que es la ley, si es que no has visto el tema antes, porque tal vez conozcas esa ley, lo que tú considerarías que sería la ley general de los gases, la ley que analiza la relación entre estas tres variables de manera simultánea. Bueno, si ya lo hiciste, entonces es probable que hayas llegado a esta expresión, ¿verdad? Y esta expresión es a la que se conoce como la ley general de los gases. Y es la que cumple con las tres leyes simultáneamente. Y lo podemos ver de manera sencilla. Por ejemplo, ¿qué pasaría en esta ley si la temperatura fuera constante? Si T1 fuera igual a T2. Bueno, entonces vamos a decirlo de manera sencilla, si en ese caso pasamos esta temperatura multiplicando de este lado, y luego la temperatura 2 es igual que la temperatura 1 y están en el numerador y en el denominador, ambas temperaturas se podrían anular, cancelar, ¿verdad? Como lo queramos decir, y de esta ley, pues esta ley se nos reduciría a la parte de arriba, ¿verdad? Y esto es precisamente la ley de Boyle. De la misma manera, si la presión permanece constante, entonces podemos anular esta variable y entonces automáticamente eso se reduce a la ley de Charles. Y lo mismo, si el volumen permanece constante, entonces esa ley se reduce a la ley de Gay-Lussac. Entonces en esta ley pues están incluidas las tres variables. Entonces, ¿por qué no vimos desde el principio la ley general de los gases? Bueno, pues es más fácil ir entendiendo la relación entre las propiedades por parejas y no la relación entre las tres variables. Sería más difícil. Además de que también en el funcionamiento de las máquinas térmicas, algunos procesos se dan a temperatura constante, otros a presión constante, otros a volumen constante, y bueno, de alguna manera ya podemos recordar que cada uno de estos procesos pues tendría una fórmula específica, ¿no? E incluso términos o nombres específicos. También
cuatro leyes podemos decir, o la ley que engloba las tres anteriores también se cumplen bajo una condición. Ahí sí las cuatro se cumplen siempre y cuando la masa permanezca constante, ¿verdad? Entonces todavía una ley más general incluiría cambios en la masa. Y entonces vamos a seguir haciendo, ya lo hicimos al deducir las tres primeras leyes y dijimos que no se debe hacer en la física, ya recurrimos al sentido común. Entonces, bueno, pues vamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Porque la forma, digamos, correcta, ortodoxa, pues sería bastante más compleja que el sentido común, ¿verdad? Entonces, eh, si incluyéramos cambios de masa, ¿cómo se modificaría la fórmula anterior si es que hubieran cambios de masa? Que bueno, ahorita de momento vamos a resolver ejercicios en los que no hay cambios de masa. Bueno, pensemos, vamos a pensar en una situación cotidiana, la llanta de un automóvil. Entonces, al inflarla con una bomba manual o una bomba de una gasolinera, bueno, pues entonces estamos cambiando la masa en el interior de esa llanta. Entonces, al introducir más aire, ¿qué va pasando con la presión? Estamos aumentando también la densidad y también esto se puede, digamos, expresar en términos de cambios de densidad. Entonces, bueno, también tal vez en la ley en el tema de presión atmosférica, mencionamos que los cambios de densidad también están relacionados a cambios de presión. Bueno, entonces, si aumentamos la masa, estamos aumentando la densidad también y eso también produce cambios de presión. Entonces, ¿cómo quedaría incluida la masa en esta expresión? Bueno, pues estamos diciendo que si, digamos, aumenta la masa, aumenta la presión. Entonces, con una masa pequeña, tenemos, bueno, vamos a decir con menor presión, menor masa, menor presión. Si aumenta la masa, aumenta la presión. Entonces, para que se conserve la igualdad, ¿en donde la pondríamos? Como que ya el sentido común, que no debemos confiar siempre en él, nos va indicando que tendría que quedar multiplicando en el numerador o en el denominador. Pero bueno, para que se conserve la igualdad tendríamos que más bien dividir estas variables. Entonces ya una fórmula todavía más general en la que se incluya la masa tendría esta forma. Ahorita de momento no vamos a hacer ejercicios incluyendo la masa, por eso no la escribo así rápidamente, pero ya posteriormente para hablar de la ley del gas ideal, pues sí vamos a hacer referencia a esta expresión, ¿verdad? Entre la masa 2 y la temperatura 2. Incluso, ya adelantándonos un poquito, podemos considerar que la relación entre estas cuatro variables es constante, ¿verdad? Es un valor constante del cual vamos a hablar posteriormente. Entonces, así quedaría la fórmula si en algún ejercicio, aparte de todo, nos indicaran que hay cambios de masa. Bueno, pero por el momento nos vamos a quedar con la expresión anterior para resolver los siguientes ejercicios. Bien, pues ahí están los enunciados. Puedes ir copiando el primer enunciado y ponerle pausa para después ver el procedimiento. También me olvidaba de hacer la aclaración que hicimos también en las leyes anteriores. En esta fórmula, al igual que en las leyes anteriores, tanto la presión como la temperatura tienen que ser absolutas. La temperatura es un poco más sencillo de explicarlo. La temperatura tiene que estar en Kelvin. No puedo sustituir en esa fórmula grados Celsius ni grados Fahrenheit. Hay que transformarlos a Kelvin. Ya dijimos, podrían también usarse los Rankine, pero esa escala prácticamente no se utiliza. Y que la presión sea absoluta quiere decir que si en el enunciado nos dan presión manométrica, bueno, hay que calcular la presión absoluta con la fórmula correspondiente. Aunque, bueno, al parecer todos los ejercicios de esta lista, ojo, en todos los ejercicios de esta lista, la presión es absoluta. Y prácticamente la voy a sustituir así de manera directa, pero bueno, hay que tener presente ese detalle, ¿sabes? Que ya lo consideramos en ejercicios de las leyes de los gases anteriores. Bueno, también como puedes ver ahí al pasar nuestra vista por los enunciados, pues se manejan tanto grados Celsius como grados Fahrenheit y bueno, entonces pues también sería pertinente tener a la mano las fórmulas de las escalas termométricas.
las vamos a necesitar, ¿verdad? Que bueno, ya también las hemos manejado en ejercicios anteriores. Bien, pues vamos a iniciar con el primer ejercicio. Dice el primer ejercicio, una masa de hidrógeno gaseoso. Ahorita no estamos considerando el tipo de gas, después sí lo consideraríamos. Ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 38 grados Celsius y una presión absoluta de 92.800 pascales. Se entiende fácilmente que cuando el volumen es de 2 litros, al mismo tiempo la temperatura es de 38 grados Celsius y la presión es de 92.800 pascales. Esa terna de valores serían un estado. Yo les puedo poner subíndice 1 o 2 a las tres variables, pero el mismo, ¿verdad? Bueno, pues como son los primeros datos que nos están dando, a esa terna de valores vamos a ponerle subíndice 1, porque son del mismo estado. Entonces el volumen inicial, vamos a considerarlo así, vamos a poner primeramente que este es el ejercicio 1, el volumen inicial es de 2 litros, tal vez no se entiende ahí tanto esa letra. Ah, bueno, aquí no nos incluye eso en otros ejercicios, pero bueno, es como una L cursiva. La temperatura inicial es 38 grados Celsius y la presión absoluta, incluso hasta se especifica. Si solo dice presión y no nos aclaran si es manométrica o absoluta, la tomaríamos como presión absoluta, pero aquí hasta se aclara, ¿verdad? Que es absoluta. La presión era 90, y vamos a sustituir el valor en kilopascales para expresar lo que quise decir, para no manejar tantos dígitos, ¿no? Sería 92.8 kilopascales. 92.8 kilopascales. Simple y sencillamente dividiendo los 92.800 pascales entre 1000. Aunque podríamos sustituir directamente esos datos en la fórmula es para no escribir tantos dígitos. Sigue diciendo, ¿cuál será su presión absoluta? O sea, la incógnita es la presión, vamos a imaginarnos al final. ¿Cuál será la presión absoluta si su temperatura aumenta a 60 grados Celsius? La temperatura 2 son 60 grados Celsius. Y el volumen cambia a 2.3 litros. Entonces, por un lado, el volumen aumentó, la temperatura aumentó. ¿Qué pasará con la presión? ¿Va a aumentar o disminuir? Aquí ya, la verdad, ya no resulta tan práctico estar tratando de anticiparnos. No es tan fácil predecir qué pasaría. Sí podríamos ir viéndolo por variables, pero ¿qué tal que por un cambio de una variable la presión tendería a aumentar y por el otro cambio de variable, por el cambio de temperatura, la presión disminuye y a fin de cuentas no sabríamos si la presión terminaría siendo mayor o menor al final? Así que vamos a calcularlo, vamos a darnos cuenta a la hora de hacer el cálculo. Bueno, pues entonces la verdad es que también este tipo de ejercicios pues no tienen, por decirlo así, mucho chiste. Tengo 6 variables, en todos me van a dar 5 para que calcule la sexta. Bueno, tal vez ya después haremos algún ejercicio un poco más interesante, ¿verdad? Hay variantes, estos son como los fundamentos solamente. De aquí se puede profundizar y hacer ejercicios un poco más complejos. Aquí son prácticamente directos. Entonces, la incógnita es la presión 2, entonces ¿cómo quedaría el despeje? Vamos a despejar esa variable, recordando que generalmente los alumnos lo primero que quieren hacer es pasarla del lado izquierdo. No, primero hay que dejarla sola y para dejarla sola hay que, como decimos, que alguien nos puede criticar, llevarnos la temperatura 2 y el volumen 2 del lado contrario de la igualdad. Entonces esta temperatura que está dividiendo pasa multiplicando y este volumen que está multiplicando pasa dividiendo. Si lo quieres ver así, no, todavía más incorrecto. Si está arriba pasa abajo, si está abajo pasa arriba, ¿sí? Y luego le damos la vuelta a la igualdad. De tal manera que al final el despeje nos quedaría, ya dando vuelta a la igualdad, presión 1 por volumen 1, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre o entre, nos quedaría presión, más bien volumen 2 por temperatura 1. Bueno, a lo mejor convendría poner las variables en orden alfabético, en fin, el orden de los factores no altera el resultado. Pues vamos a sustituir los valores. No importan aquí tanto las unidades, siempre y cuando tengan las mismas unidades se van a cancelar.
Ya me iba a arrancar a sustituir, todavía no podemos hacerlo, ¿verdad? Seguramente ya te diste cuenta. Primero tendríamos que calcular la temperatura uno y la temperatura 2 en kelvins. No se pueden sustituir. Bueno, la verdad es que sí podemos sustituir, no se debe sustituir porque si no el resultado sería incorrecto. Entonces, ¿cómo pasamos esos grados Celsius a Kelvin? Bueno, tenemos que sumarle 273. La transformación es tan sencilla que ni vale la pena hacer la sustitución. Voy a poner ya el resultado directamente. 238 más 273 daría 311 Kelvin al principio. No se dice grados Kelvin, simple y sencillamente 311 Kelvin. Y al final la temperatura aumentó a 60 más 273, 333 Kelvin. Ahora sí ya podemos hacer la sustitución. Entonces ya tenemos el despeje, la sustitución sería presión 1, 92.8, solo hay que tener mucho cuidado con sustituir bien, como son muchas variables, también es típico que sustituyen una presión por la otra y pues el resultado ya no va a ser el correcto, ¿verdad? O un volumen por el otro y así por el estilo. Luego dice por el volumen uno son 2 litros y luego dice por la temperatura 2 por 333 Kelvin. Bueno, ahorita estoy pensando que a lo mejor uno, como por decirlo así, se sigue de filo, ¿no? Dice uno presión uno, temperatura uno, pues volumen uno, ¿no? ¿Verdad? Como que, o bueno, primero fue la presión y el volumen, presión uno, volumen uno, pues temperatura uno en el numerador, no. Vemos que dos variables en el numerador son de un estado y la tercera es de otro estado, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Entre el volumen 2, entonces hay que ver bien cuál es el volumen 2, 2.3 litros, por la temperatura 1, y la temperatura 1 son 311 Kelvin. Como habíamos indicado, las unidades de temperatura se cancelan, las unidades de volumen se cancelan, y el resultado va a quedar en kilopascales. Vamos a hacer la operación. Entonces, bueno, la voy a hacer en dos partes, aunque también no vale tanto la pena. Sería 92.8 por 2 y por 333. Ya me estoy arrepintiendo porque es un número muy grande. 61.804.8. 61.804.8. En el numerador quedarían kilopascales y en el denominador 2.3 por 311 quedarían un 715.3 ya sin unidades. 715.3. Y el resultado final sería 61.804.8 entre 715.3 sería 86.4. ¿Qué pasó con la presión? Disminuyó de 92 a 86.4 kilopascales. Vamos a marcar el resultado como de costumbre para que no haya confusión. Y bueno, si hubiéramos sustituido el 92.800, pues aquí nos hubiera quedado un 86.404. Eh, y ya al pasarlo a kilopascales tendríamos ese valor, ¿verdad? Ese es el resultado del primer ejercicio. Es un ejercicio, la verdad, de sustitución directa. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer más bien el ejercicio 2. Entonces vamos a poner aquí una línea para separar el ejercicio 1 del ejercicio 2. Puedes ir poniéndole, si vas a apuntar el enunciado, puedes ponerle pausa en este momento y ya para que tengas tu enunciado copiado, ya te queden en orden los ejercicios. Ejercicio 2. Dice el enunciado. Calcular el volumen que ocupa un gas en condiciones normales si a una presión de 114.350 pascales y una temperatura de 23 grados Celsius, su volumen es de 230 centímetros cúbicos. Así que esta terna de valores son del mismo estado. Deben llevar el mismo subíndice. ¿Sí? Y luego dice suponer que en condiciones normales la temperatura es de 0 grados Celsius. Yo no lo veo muy normal, pero bueno, así dice el enunciado. Y la presión es de 101.3 kilopascales. Bueno, entonces vamos a poner los datos del primer estado con el subíndice 1. Entonces son 114.35 kilopascales
Vamos a dejarlo como 114.4 kilopascales. Esa es la presión 1, no el volumen 1. Entonces, 114.4 kilopascales. Luego, la temperatura 1, 23 grados Celsius. Y el volumen 1, 230 centímetros cúbicos. Para que no vaya a cometer el error que casi estuve a punto de cometer en el ejercicio anterior, de una vez pasamos los grados Celsius a Kelvin. Entonces serían 23 más 273. Eso es lo mismo que 296 Kelvin. Entonces, ¿cuál sería el volumen en condiciones normales? La presión normal, que más bien es la presión a nivel del mar, sería igual a 101.3 kilopascales, dice ahí el enunciado, 101.3 kilopascales. Y la temperatura 0 grados Celsius, que es lo mismo que si le sumamos 273, pues 273 Kelvin. Entonces la incógnita es el volumen 2. Ahora vamos a despejar de esta fórmula el volumen 2. Entonces el volumen 2, bueno, entonces en el ejercicio anterior despejamos la presión, entonces esta temperatura pasa multiplicando y este volumen pasa dividiendo y le damos vuelta a la igualdad, entonces quedaría presión 2 igual a presión 1 por volumen 1. No, perdón, estoy despejando lo mismo que en el ejercicio anterior, volumen 2, quise decir, volumen 2 sería igual a presión 1 por volumen 1. El numerador queda igual que el del ejercicio anterior, ¿verdad? Por la temperatura 2 entre la presión 2 por la temperatura 1. O vamos a poner mejor primero el subíndice 1, temperatura 1 por presión 2. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues ya ahora sí vamos a hacer la sustitución y ahora sí vamos a hacer el cálculo en un solo paso. Ya no lo haríamos en dos pasos. Entonces la presión 1 es igual a 114.4 kilopascales. Por el volumen 1 son 230 centímetros cúbicos. Y por la temperatura 2, 273 Kelvin. Y todo dividido entre la temperatura 1, que son 296 Kelvin, multiplicado por la presión 2. La presión 2 son 101.3 kilopascales. Ahora se cancelan unidades de presión, también unidades de temperatura, y el resultado va a quedar en centímetros cúbicos. Pues vamos a hacer la operación directamente. Para evitar poner paréntesis, yo les digo a los alumnos pueden hacer lo siguiente, todos los números que están multiplicando en el denominador puedes escribir en la calculadora eh, me refiero a lo siguiente, la operación la puedes hacer así, 114.4 por 230 por 273, luego entre 296 y vuelves a escribir entre para no tener que poner este paréntesis. No pongas por, sino el resultado de los primeros cuatro factores lo multiplicarías al final y no, entonces escribes dos veces entre. Repito, la operación otra vez, 114.4 por 230 por 273 entre 296 entre 101.3 y ya no necesitas paréntesis. El resultado serían 239.5. Vamos a dejarlo como 240 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, vamos a marcarlo. El volumen aumentó 10 centímetros cúbicos prácticamente, bueno, realmente 9.5 centímetros cúbicos. Aquí la pregunta era, ¿cuál será el volumen, verdad? Calcular el volumen. Porque si nos preguntaran el cambio de volumen, bueno, tendríamos todavía que hacer una resta. Bueno, este es el ejercicio número 2. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3. Ejercicio 3.
Determinar el volumen ocupado por un gas que se encuentra a una presión absoluta de 129.280 pascales y una temperatura de 134.6 grados Fahrenheit. Si al encontrarse a una presión absoluta de 111.950 pascales y una temperatura de 78 grados Fahrenheit, su volumen es de 0.5 litros. Bueno, ahora la complicación será la transformación, ¿verdad?, de temperatura. Pero seguimos con lo mismo. Ahora hay que identificar cuáles son los datos del mismo estado. Entonces, estos tres valores, este y este, son del mismo estado, ¿verdad? Entonces, bueno, como es el estado que tenemos completo, vamos a ponerle subíndice 1, pero bien podríamos ponerle subíndice 2 a las tres variables. Entonces, la presión 1 vamos a ponerle 112 kilopascales. Vamos a ponerlo así, 111.950 pascales, redondeando a tres cifras significativas, y es más, hasta cuatro serían 112 kilopascales. Luego tenemos la temperatura 78 grados Fahrenheit. De una vez la necesitamos en Kelvin. La vamos a transformar en dos pasos. Primero la pasamos a grados Celsius. Vamos a ocupar esta fórmula. Entonces dice la fórmula 5 novenos de 78. En esta fórmula no se ponen las unidades, sino se hace confuso el cálculo, menos 32. Ya sabemos que el resultado van a ser grados Celsius. Y bueno, vamos a hacer la operación. 78 menos 32, directamente 46. Y eso por 5 entre 9, así se multiplica por 5 novenos, serían 25.5 periódicos. Lo dejamos como 25.6 grados Celsius. Y a su vez esto más 273, para pasarlo a Kelvin, serían 298.6 Kelvin. Muy bien, esa sería la temperatura. Le puse subíndice 1 a la presión. Bueno, pues como están al final los datos, ya lo hice. Pues a todo este estado vamos a ponerle subíndice 2. Y el volumen 2, no importa si le ponemos 1 o 2, el punto es que le pongamos el mismo estado a los tres datos. Y el volumen 2 son 0.5 litros. Entonces ahora, ¿cuál será? Dice, el volumen 1 sería la incógnita. Si la presión cambia a 100, dice que determina el volumen si el gas se encuentra a una presión de 129.280 pascales. 129.280 pascales serían, como se suele dejar con una décima la presión, serían 129.3 kilopascales. ¿Por qué no dejé aquí una décima? Bueno, es que la décima era el 9, pero sube, entonces queda como 0 y afecta a la tercera cifra significativa. Entonces sería lo mismo que 112.0 kilopascales y una temperatura de 134.6 grados Fahrenheit. 134.6 grados Fahrenheit. Bueno, vamos a transformar los grados Fahrenheit primeramente a grados Celsius. 5 novenos de 134.6 grados Fahrenheit y luego menos 32. Más bien que aquí no le vamos a poner unidades, 134.6 menos 32. Entonces 134.6 menos 32 serían 102.6. 102.6 y luego por 5 entre 9 serían 57 grados Celsius, que a su vez corresponden a, sumándole 273, 330 Kelvin. Bueno, pues vamos a despejar el volumen 1. Ahora hay que pasar variables de la izquierda a la derecha. Esta temperatura pasa, lo de abajo pasa arriba, lo de arriba pasa abajo. Bueno, qué mal dicho, pero es lo que en realidad hacemos. Entonces, el volumen 1 sería igual a
presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 entre temperatura 2 por presión 1. Revisa el despeje. Bien, pues entonces vamos a sustituir presión 2, ahí están los datos, ya están bien ordenados, 112 kilopascales. Volumen 2, 0.5 litros. Y la temperatura 1, 330 Kelvin. Pues, me parece así un relajo, ¿verdad? Puse el subíndice 2 primero y luego el subíndice 1. De alguna manera podemos jugar con el subíndice, pero no podemos jugar con el estado. Sí, estas tres variables, hay que identificar las variables que son del mismo estado nada más. Entre la temperatura 2 son 298.6 Kelvin y la presión 1 son 129.3 kilopascales. ¿Qué unidades se cancelan? Pues hay que verlas, las de presión están repetidas, las de temperatura y bueno, pues nos quedan unidades de volumen, que es lo que estamos calculando. Entonces serían 112 por 0.5 por 330 entre 298.6 entre 129.3 y ya evitamos los paréntesis y esto sería igual a 0.3 cifras significativas, 4786. 0.4786. Esas son cuatro, sí, nada más para ver cómo dejaríamos el resultado. Entonces, como la cuarta cifra significativa es un 6, entonces el 8 sube y lo redondeamos a 3 como 0.479 litros. Ese sería el volumen final. Vamos a marcar el resultado. Último ejercicio. Ejercicio número 4. A un recipiente de 4 litros de capacidad lleno de gas se le aplica una presión de 102 kilopascales y su temperatura es de 53.6 grados Fahrenheit. Esa es la terna de valores de un estado. ¿Cuál será su temperatura absoluta? Lo que se refiere a esa expresión es la temperatura en Kelvin. Si su presión baja a 92 kilopascales y su volumen es de 3.67 litros. Bueno, pues vamos a poner la primera terna como el estado inicial. Entonces sería volumen 1 es el primer dato que nos dan, 4 litros. Aquí tal vez no se alcanza a ver bien, pero se supone que es una L cursiva. Entonces el volumen 1 es 4 litros. Luego tiene una presión de 102 kilopascales. Dice el enunciado si es manométrica o absoluta. A ver, revisemos. Dice una presión, simple y sencillamente lo tomamos como presión absoluta. Y su temperatura es de 53.6 grados Fahrenheit. Temperatura 1, 53.6 grados Fahrenheit. Bien, entonces luego dice si la presión baja a 92 kilopascales, ¿cuál será la temperatura? Presión 2, 92 kilopascales. Y aparte el volumen disminuyó a 3.67 litros. Volumen 3.67 litros. ¿Aumentará o disminuirá la temperatura? Difícil predecirlo, por la disminución de volumen eso hace que tienda a aumentar la temperatura, pero por otro lado la baja de presión hace que la disminución de volumen hace que aumente la temperatura y la baja de presión hace que aumente, ¿no? Entonces no se puede predecir. Entonces pues no nos queda otra más que sustituir. Solamente vamos a transformar la temperatura. La temperatura la vamos a pasar a Kelvin, perdón. Primeramente lo transformamos a grados Celsius, como hemos hecho en otros ejercicios, 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit de 53.6 menos 32. Y entonces aquí ponemos el grado Celsius. O sea, ya sabemos que el resultado va a estar en grados Celsius. No hay que poner grados Fahrenheit, nos confundimos. Es que en realidad es una equivalencia, pero por eso que es una equivalencia que tiene cara de fórmula y por eso el conflicto. Pero bueno, yo creo que sí entendemos a lo que nos referimos. Entonces
sería menos 53.6 menos 32 por 5 entre 9. 53.6 menos 32 son 21.6 por 5 entre 9 serían 12 grados Celsius. Y eso, si le sumamos 273, nos daría la temperatura en Kelvin, son 285 Kelvin. Bueno, así en estas unidades vamos a dejar el resultado, eso simplifica un poquito. De ahí nos podrían preguntar cuál es la temperatura en grados Fahrenheit y al final tendríamos que hacer otra conversión. Entonces la incógnita es la temperatura 2 o la temperatura del segundo estado. Vamos a despejarla. Como, bueno, aquí tenemos que hacer varios pasos. Esta temperatura la paso multiplicando del lado izquierdo. Luego esta temperatura la paso multiplicando del lado derecho. Entonces, el lado derecho tendría presión 2, volumen 2, temperatura 1. Y luego el producto de presión 1, volumen 1 que multiplica la temperatura 2 pasa dividiendo del lado derecho. Total que pues son varios pasos, entonces para los que no andan muy bien en despejes, ya les he dicho que si de lo que se trata es de despejar la temperatura, pues tal vez nos conviene invertir o trabajar con el inverso de ambos miembros. Y basándonos en esta propiedad, ya la habíamos mencionado, si dos fracciones son equivalentes, por ejemplo, 2 tercios y 4 sextos son equivalentes, ¿verdad? Entonces sus inversos son equivalentes también. Entonces 3 medios es equivalente a 6 cuartos. Entonces, pues podemos invertir la fórmula también sin problema, ¿verdad? Entonces el inverso de ambos miembros sería temperatura 1 entre presión 1 por volumen 1 es igual a temperatura 2 entre presión 2 y volumen 2. Bueno, si es que se complican un poco los despejes, podemos hacer primero esto en un paso, invertir ambos miembros y ahora sí ya para despejar la temperatura 2 solo estos dos factores pasarían multiplicando del lado izquierdo y entonces serían un solo paso, bueno, un paso adicional sería la temperatura 2 igual a temperatura 1 por presión 2 y por volumen 2 entre presión 1 por volumen 1. Y ahora sí, solo nos resta hacer la sustitución y las operaciones. La temperatura 1 son 285 Kelvin, 285 Kelvin, que multiplican a la presión 2 y al volumen 2 por 3.65, bueno, presión 2 primero, 92 kilopascales, para hacerlo en orden, y luego por el volumen 2 por 3.67 litros, entre la presión 1 y el volumen 1. La presión 1, el producto de presión 1 y volumen 1 serían 102 kilopascales multiplicados por 4 litros. Se cancelan las unidades de volumen, las unidades de presión y el resultado nos queda en Kelvin. Y ya en las unidades que nos están indicando. Bueno, entonces otra vez, para hacer esta operación en un solo paso y evitar tener que poner paréntesis, lo podemos escribir así. 285 por 92 por 3.67, multiplicar todos los factores del numerador entre 102 y otra vez entre 4. ¿Sí? No hay que poner por al final y el resultado serían 235.85 que lo redondearíamos a 236. 236 ¿qué unidades? 236 Kelvin. La temperatura terminó descendiendo. Vamos a marcar el resultado. 236 quedó por debajo del cero absoluto. Se enfrió mucho el gas, ¿verdad? 236 menos 273 quedó como 37 grados Celsius bajo cero. Bueno, entonces ese sería el resultado. Y con eso terminamos el tema de ley general de los gases, aunque vamos a seguir hablando de los gases.